¿Cómo están, amados? Muy buenos días. Pues miren, aquí con la sorpresa de que tuve la oportunidad de invitar a Omar. Lo invité a desayunar, pero venía con truco la invitación. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, René. Gracias por la invitación improvista. Aquí con un buen cold brew, ya imprevista. Imprevista. Pero gracias por la invitación. Va a estar chida la plática. Omar, esto lo estoy haciendo y te lo platiqué. Hace unos días tuvimos la oportunidad de ir a desayunar. Y la verdad es que pocas veces termino llegando a mi casa a llorar, y después de platicar contigo lloré. Y porque fue una tremenda bendición. Porque hablamos mucho de cómo hay veces que hay cosas que para nosotros son una teoría en la iglesia, y tenemos una cultura cristiana que habla de ciertas cosas, pero no siempre tenemos esa oportunidad de llevarlas a la práctica de una manera muy tangible. Y tu plática conmigo ese día, aparte de haber sido un gusto, fue una bendición, porque lo que más repetiste ese día fue: y Dios me habló. Y después de que me dijiste y Dios me habló, porque esto es algo que pasa mucho en la gente. La gente dice Dios me habló, pero luego Sí. Nadie te dice qué viene después. Y tú me hablaste de una de las etapas que para mí se me figuró sumamente difícil, y decir que sigue. Y lo más interesante es que tú me platicaste y Dios me habló. Y luego me empezaste a llenar de relatos de cómo las cosas se han ido pasando, y de cómo tu vida no ha dejado de crecer y no ha dejado de avanzar, sino todo lo contrario. Sí. Y va contrario a lo que el mundo describe como éxito. Pero estás ahí. Entonces yo te quise invitar el día de hoy y quise grabar esto, porque creo que es muy importante el que ayudemos a que mucha gente entienda qué es la voz de Dios, cómo es la voz de Dios, qué tiene que pasar realmente cuando Dios te habla, para que no se quede en ese de Dios me habló. Sí, yo creo que la verdad, la frase Dios me dijo o Dios me habló quizá puede sonar trillada en algunas culturas, sobre todo las culturas que somos de línea carismática o pentecostal, y a veces es muy mal usada, y es muy usada a la ligera, ¿no? Dios me dijo esto y al rato Dios me dijo todo lo contrario, pero al fin de cuentas pues era mi carne, era mi emoción, era mi rollo. Pero la verdad es que la voz de Dios sí se puede escuchar, sí la puedes escuchar. De hecho, como hijos de Dios somos privilegiados de que somos los únicos que realmente podemos disfrutar de una relación abierta por medio de Cristo Jesús. El problema es que muchas veces confundimos la voz de Dios con nuestros deseos, o confundimos la voz de Dios con nuestros miedos, o confundimos la voz de Dios con nuestra carne, o a veces hasta con la del diablo, ¿no? Pero sí, Dios sí nos habla. Y la primera cosa que yo puedo hablarte acerca de oír la voz de Dios, en mi experiencia y en mi caso, es que siempre que Dios me ha hablado o me ha dicho algo, ha sido respaldado con algún versículo, alguna historia, alguna imagen, alguna escena de la palabra de Dios, de la Biblia. Alguna frase, algún versículo ha sido el que Dios ha como que sacado de mi memoria o de mi subconsciente, de que alguna vez lo he leído o lo he leído cientos de veces, pero nunca a lo mejor le había tomado un significado hasta ese momento. El Espíritu Santo, dijo Jesús, es el que nos recuerda las cosas que Dios nos ha dicho, es el que nos recuerda las palabras de Dios. Y en mi caso ha sido ese, o sea, ha sido un versículo donde Dios me dice esto. Por ejemplo, nosotros visitamos el Cerezo, la cárcel aquí en nuestra ciudad, y cuando Dios nos habló, cuando el pastor nos hizo la invitación, el llamado para ir, yo no estaba muy seguro, porque yo no tengo un testimonio de salvación, de haber, no sé, estado en las drogas o estado alguna vez en la cárcel. Realmente soy una persona que creció en la iglesia, y la verdad no siento que tenga un testimonio así como apantallador, ¿no? Pero me acuerdo que yo le dije al pastor, déjeme orar, quiero orar, y le doy una respuesta. Y en el momento que colgamos el teléfono, el Espíritu Santo me recordó la frase que Jesús dijo: estuve preso y me visitaste. Claro. Listo, no tuve que ir al monte a
a pedir una gran revelación. Que ese es otro gran mito, ¿no? Exacto. Entonces, realmente oímos a Dios por las cosas que conocemos de Él, que conocemos de la palabra. O sea, a veces también otra cosa dentro de nuestra cultura cristiana es que queremos que Dios nos hable la próxima revelación, el próximo misterio escondido. Y no, todo está escrito. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tú puedes oír a Dios. Mucha gente está esperando oír a Dios desde una base mística, abstracta, subjetiva, así bien Roberto Martínez, ¿no? Intersubjetiva, ¿no? Acá, como algo muy, muy misterioso. Y no, la palabra de Dios ya fue dicha, la palabra de Dios ya fue hablada, está en la escritura. Y cuando tú conoces algo de la palabra de Dios, bueno, eso, a lo mejor no conoces toda la Biblia, pero eso que conoces de la Biblia de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia, eso que conoces, sea pequeño, sea mucho, eso ya te puede dar una dirección, ya te puede dar una guianza en cuanto a tu familia, tus finanzas, tu ministerio, tu problema o tu enfermedad o la crisis que estás pasando en esta temporada. Oímos a Dios por las palabras de Dios. Y cuando conoces algo de la palabra de Dios, puedes confiar en que el Espíritu Santo va a estar ahí en el momento en que la necesites y que Él te la va a recordar para darte luz, ¿verdad? El salmista escribió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y te voy a interrumpir ahí porque acabas de decir algo bien importante. Mencionaste, todo el mundo estamos de repente esperando como esa gran revelación que va a romper todo y que va a dejar un antes y un después. Pero tú dijiste, es que te da el siguiente paso. Y muchas veces nosotros, en nuestro caminar físico, no pensamos nuestro siguiente paso. Hay veces que cambiamos la dirección. Y hay veces que la voz de Dios es ese detonador para el siguiente paso, para que se vayan abriendo las cosas. Porque tiene que ser de esa manera. O sea, no te va a decir camina porque sabemos que tenemos que caminar, pero te va a decir, pues ahora cámbiale a la derecha y vete por aquí, ¿no? Porque... Totalmente. O sea, a veces... Ahora, aquí es donde realmente nuestra voluntad va a querer tomar el control y tomar la dirección de las cosas que muchas veces ya sabemos, que Dios ya nos ha hablado, que en la iglesia el pastor ha compartido acerca de algo y nosotros estamos todavía esperando. No, pero yo creo que lo puedo hacer de esta manera, o yo creo que lo puedo seguir haciendo a mi manera. Porque si lo hago a la manera de Dios, híjole, es muy riesgoso, o es muy peligroso, o no me gusta, voy a salir perdiendo, exacto. O tengo que perder algo que amo, que estoy, ya sea una relación, algún negocio, algo que quizá está interfiriendo en este momento entre qué es lo que Dios me está hablando y qué es lo que yo quiero. Y ahí es donde precisamente entra la parte difícil de aprender a obedecer la voz de Dios. Muchas veces le decimos a Dios, háblame, ¿por qué no me hablas? Pues sí, porque tiene 2 años hablándote y no le has hecho caso a nada de lo que te he dicho. No esperes que Dios te va a dar el siguiente paso si el paso 1 no lo has dado y tú ya estás esperando el paso 10, pero el paso 1 todavía sigues dudándola. Entonces, este es un asunto de confianza, es un asunto de que tú le digas a Dios, ok, me dejo, así como tú ahorita vienes manejando, no sé a dónde vamos, no tengo la menor idea, pero te tengo la confianza de que no vas a llevar a un lugar de mala muerte, ¿no? Espero. Al menos no en cámara, al menos no en cámara, no, para nada. Pero yo sé que vas a controlar este carro y no vas a permitir que otro carro se accidente con nosotros. O sea, es algo similar. O sea, con Dios tú le dices, ¿sabes qué? Aquí está, tú guíame, no sé exactamente. A lo mejor en mis cálculos, en mi razonamiento, en mi lógica, lo que leo aquí en la palabra, híjole, eso de poner la otra mejilla, pues no tiene mucha lógica, no es como que algo muy conveniente, pero tú lo dijiste. Entonces, si yo lo hago, yo puedo confiar en que tú eres más bueno que yo, y si yo lo hago, eventualmente el resultado va a ser mejor que lo que yo hubiera podido conseguir en mis propios méritos. Entonces, con Dios es así, o sea, Dios... Y ahora, esta es la gran noticia, este es el gran, le llamo yo el gran negocio. Cada vez que tú obedeces a Dios y que tú confías en Él y das ese paso,
lo conoces más. Así es. Y creces en tu fe. Y cosas que antes tú decías, esto va a ser imposible, yo jamás voy a poder imponer mis manos sobre un paralítico y nunca lo voy a poder levantar. No, pero ahora que conoces un poco más a Dios, te atreves a hacerlo y dices, ¿sabes qué? Ok, lo voy a hacer. Y te vas a sorprender de cosas que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida por aprender a escuchar a Dios. Y qué importante porque, fíjate, yo me fui con esto el otro día que desayunamos, porque tú dices, claro que le podemos decir a Dios, háblame, pero si dentro de esa misma oración la intención no es obedecer, Claro. entonces esa voz va a estar estancada todo el tiempo, Claro. o a lo mejor va a estar ahí y no le vamos a hacer caso, ¿no? Claro, la Biblia, Jesús, y la Biblia y esto es algo que nuestro pastor, el pastor Enrique, siempre nos ha enseñado, porque la Biblia está llena de frases como, el que tenga oídos para oír, oiga, o frases como, escucha, oh Israel, sí, o sea, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, o sea, hay muchísimos lugares en la palabra donde el Señor nos reta y nos instruye a oír, el que tenga oídos para oír. ¿Por qué? Porque esto es un ejercicio que no nos es automático. Nuestra naturaleza pecaminosa es rebelde, es anárquica, es autosuficiente, es independiente. Crees que sabes y no sabes. Crees que puedes y no puedes. Crees que tienes la idea y no tienes la menor idea. Y el único que sí tiene toda la luz, toda la verdad, todo el consejo es Dios, es la palabra de Dios. Por eso siempre el consejo de Dios siempre es escucha, oye. Ahora, en la Biblia, escuchar no es como para nosotros oír, oí que pitó la camioneta, el claxon, quién sabe. Oír va ligado con obediencia. Cuando tú oyes para Dios, es hasta que obedeciste. Tú puedes haber escuchado, haber oído como un ruido de un tambor o haber escuchado algo sin haberle hecho caso, sin haber obedecido. Y para Dios no es que no cuenta hasta que le obedecimos. Y eso lo vamos a ver siempre en la Biblia. O sea, siempre que Dios nos dice algo. Estoy pensando ahorita en la historia de Abraham, cuando Dios lo llama a sacrificar a Isaac. Y Abraham hace todo este rollo, hace todo el circo de llevarse a su hijo, a sus criados, la madera, conseguir el cuchillo, el fuego, y va caminando al monte y él está haciendo todo. Y dice que el camino duró más de 3 días para llegar a donde él iba a sacrificar a Isaac. Pues imagínate cuántas veces pudo, ahora sí que si fuera como nosotros, cuántas veces pudo haber dudado. Él pudo haber dicho, se me hace que Dios está jugando, haber dicho, no, se me hace que esto fui yo y haber tomado 1001 caminos diferentes. Y dice la Biblia en Génesis 22 que cuando él agarró el cuchillo y ya lo iba a clavar, o sea, él estaba ya, o sea, a segundos de asesinar a su hijo, dice que en ese momento el ángel de Jehová le dijo, detente, no le hagas daño, porque ahora sé. Y la frase es, ahora sé que temes a Dios. No juegues, o sea, dices, ¿qué onda? Rudo, o sea, está rudo esto, o sea, ¿no? ¿Qué no se supone que ya conoces mi corazón? La frase es que Dios conoce mi corazón. No, Señor. No. Dios conoce mis intenciones. No, es que tus intenciones no cuentan. Lo que cuenta es tu obediencia. Sí lo conoce, por eso no te lo da. Exacto, sí, engañoso es el corazón y perverso. Por eso Dios conoce nuestro corazón. Pero nosotros somos muy románticos y creemos que Dios conoce nuestras buenas intenciones. Y la verdad es que no, Dios conoce lo torcido, perverso, engañoso de nuestro corazón. Y por eso para Él, hasta que obedeces, dice, ahora sé. Como decía Jesús, el que me ama, obedece mandamientos, ¿no? Y esta es la parte de ahora sí que no me gusta como se escucha y siempre lo digo, esta es la parte de nuestra cultura cristiana que no termina de aterrizar la fe, porque es que se oye muy bonito y se lo dejamos. Por ejemplo, yo no me dejo de asombrar cuando oigo a mi pastor Roberto Tinoco, cuando oigo al pastor Enrique ahora el domingo, que estuvo increíble. Y que tú dices, es que, ¿qué necesito hacer yo para llegar a ese nivel y un día estar parado ahí y poder, ahora sí que permitir que Dios transforme los corazones por medio de lo que yo digo? Y cuando los ves dices, no, es que esto no viene de la teoría ni viene de la intención y no viene de, tú conoces mi corazón, viene
de la práctica de que Dios le dijo y lo va a hacer y va a trascender hasta allá y mira, y la otra cosa que también hacemos es que luego queremos que la voz de Dios se adapte a nuestra situación, porque siempre oramos y luego decimos es que las cosas se fueron dando y entonces es que Dios nunca se suma a nuestro plan. Y esa es la parte que nos deja siempre reflexionar. Las cosas no se van a estar dando porque no podemos hacer algo y luego incluir a Dios como si Él tuviera la culpa, sino al contrario, tenemos que empezar. Y hace unos días estaba yo leyendo estaba leyendo acerca de discipulado y dice, sin preparación no hay nada. Pero la preparación no es para enseñar y la preparación no es para que nos vean. La preparación es, yo tengo que preparar mi corazón para obedecer. Pero yo estoy fascinado con todo lo que Dios ha hecho y como te veo con esa tranquilidad y ese fluir y esa certeza de que estás en el lugar correcto, que es algo que mucha gente el día de hoy no tiene la certeza de saber que está en el lugar correcto. Lo que pasa es que, mira, desgraciadamente, hemos mencionado mucho la palabra cultura y la verdad es que sí, necesitamos estar conscientes que somos parte de una cultura aquí en Occidente, en esta parte del mundo. Todas las religiones han funcionado en torno a uno mismo, en torno a yo. Entonces, Dios funciona, o el trabajo de Dios es bendecirme, protegerme, proveerme, sanarme, librarme, alimentarme, prosperarme, todo o sea, todo el cristianismo que viene de todas las religiones antiguas, mezcladas, cuando fuimos conquistados aquí en el continente americano, pues la religión que se estableció, la religión oficial, pues realmente venía mezclada ya con un montón de ideologías, y realmente lo que nosotros muchas veces, y lo digo con mucho respeto, pero la verdad es que muchas veces lo que nosotros entendemos como cristianismo o como catolicismo, realmente es una especie de misticismo en la que Dios existe, pero realmente quien manda soy yo. O sea, así es. Yo tengo a Dios, tengo la Biblia bajo el brazo, tengo a Dios aquí colgando en un crucifijo, aquí tú no lo tienes, ¿verdad? Pero sí, mucha gente tiene a Dios el rosario aquí colgando en el espejo. Pero realmente quien maneja la vida soy yo, o sea, quien maneja mi vida soy yo. Dios es ese amuleto para que me proteja, para que me vaya bien, para que el negocio me salga, para que mi hijo salga de las drogas. Dios es esa cosa, ese salvavidas que necesito tener, esa bolsa inflable por si choco para que me proteja. Sí. Pero realmente no es así. Dios es Señor, Dios es Rey, Dios es el amo, el maestro y el protagonista de la historia. Yo, de hecho, yo soy el accesorio, por llamarlo, no el accesorio, pero Dios quiere que seamos realmente sus amigos, que seamos sus siervos, que seamos esas personas que lo reflejan, pero nunca va a suceder hasta que yo aprenda a obedecer. Y aquí es donde tú decías, a veces vemos a fulano de tal, a veces vemos a grandes hombres de Dios, y decimos, wow, yo quiero algún día ser como él. Sí, compadre, pero ¿alguna vez has tenido la determinación de obedecer las cosas que esos hombres han obedecido? ¿Alguna vez has perdido y sacrificado y dejado en el altar esos Isaacs que ellos han dejado? Porque la verdad es que nunca vas a, por más cosas que sepas o por más tiempo que hayas ido a la iglesia, si tú no has aprendido no has entendido el principio número 1 de la vida en Cristo, Él es Señor, Él es el Rey, Él manda. Si Él dice izquierda, izquierda. Si Él dice derecha, derecha. Si Él dice párate, párate. Porque Él es el maestro, Él es el dueño de nuestra vida. Ahí empieza nuestro caminar con Dios. Mucha gente piensa que entre más lea la Biblia o entre más sepa, yo he tenido amigos y conozco gente que sabe más Biblia que yo, pero ¿sabes? Obediencia tiene el 0.01% en su vida, y su caminar en Cristo y su fruto y su madurez pues no se ve, porque puedes tener muchas cosas aquí, y yo he sido ese también, o sea, puedo conocer y puedo saber muchas cosas, pero realmente es hasta que yo obedecí que se abrió un canal de comunicación con Dios. Y ahí es donde yo he recordado temporadas en mi vida donde el cielo está cerrado, donde no escucho la voz de Dios, porque yo sigo terco
con las cosas que sé aquí en mi cabezota, pero yo sigo terco con que yo sé y que yo puedo y que yo sé a dónde voy y yo sé a dónde quiero dirigir mi vida. Bueno, pues el cielo está cerrado, la voz de Dios está callada y yo no puedo escuchar. No porque Dios no quiera hablar, es que yo me blindé. Mi propia voluntad, mi terquedad, mi necedad me cega, me blinda, me tapa, me cauteriza de esa voz de Dios que está disponible para mí. Pero es solamente hasta que hay una rendición de mi voluntad a su voz. Fíjate, es que me viene cómo de repente queremos obedecer, pero sin perder el control. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros siempre está con el famoso diezmo. Yo te diezmo porque en Malaquías dijiste que si yo te diezmo es esto. Y cuando dices, es que ahí no hay ningún tipo de rendición. Si mis tú finanzas, le das un peso, el Señor te da dos. Esa es la cancioncita. Sí, entonces ahí no existe ningún tipo de rendición. O sea, mis finanzas no te pertenecen, sino que me siguen perteneciendo a mí. Y tú tienes la culpa de que yo haya decidido diezmar. Y a lo mejor es un ejemplo muy bobo, pero creo que de los más tangibles. Sí. Y ahora tenemos que dar el tema de decirle, Señor, reconozco que lo que tengo y que lo que soy te lo debo a ti, y por amor vengo a entregar ahora sí que o la 10ª parte o mi Isaac, porque ahora sí que aún el mismo Abraham pues tenía 100 años, ¿de dónde iba a sacar un chamaco, no? Así es. Y aún a pesar de haber esperado 14 años desde que la voz de Dios estuvo con él, no tuvo reparo en llevarlo porque entendía que el hijo no era de él, sino que era del mismo Dios, ¿no? Fíjate, esto que comentas es conscientemente acerca de cómo manejamos nuestras finanzas. Me llama la atención porque la verdad Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o a las riquezas. Y la verdad es que las riquezas, la lana, sí nos manda, sí nos gobierna. Por eso Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y no tiene que ver con que, ay, mi corazón, yo lo tengo en mi... Ay, ¿dónde tendré mi corazón? No. Saca el balance general de tu quincena. ¿En qué gastaste más dinero? Bueno, ahí está tu corazón. No, lo gasté en mí mismo. Pues ahí está tu corazón. En Temu, en AliExpress, en Shein, ahí está tu corazón. Sigue el rastro de tu estado de cuenta y te vas a dar cuenta, ay no, es que yo amo a Dios, yo amo la iglesia, mi corazón está, ok, saca tu estado de cuenta, y qué tanto de tu dinero se fue a la iglesia, o qué tanto de tu dinero se fue a la gente que necesita el dinero para el avance del reino, o qué tanto de tu dinero se fue a Temu, a AliExpress, a eBay o a Amazon, qué tanto de tu dinero se fue a eso. Tú eres de Amazon. Sí, la neta sí, perdón. Disculpe usted. La verdad es que en esto sí tenemos que ser bien objetivos, porque somos muy románticos. Sí, Señor, toma mi vida, y cantamos las canciones, y todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel, y yo me rindo a Él. Ok, vamos a checar nuestro calendario, vamos a checar nuestro estado de cuenta, vamos a checar nuestras decisiones, a dónde nos guían. Y la verdad es que la mayoría de las veces obedecer a Dios no es tan romántico. Se siente feo cuando dices, híjole, ¿qué estoy haciendo? Yo quería llevar mi vida hacia este lugar y Dios me está llevando hacia este otro lugar, y la verdad que en mis cálculos voy a perder, voy a salir perdiendo. Pero es que la verdad es que Dios demanda nuestra obediencia, no porque Él sea un tirano o porque Él sea un mala onda. Dios demanda nuestra obediencia porque Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Sí. ¿Me explico? Tú quieres ganar una batalla con 30,000 hombres. Dios necesita 300 contra 10,000 para demostrar que Él es el que ganó. O sea, su objetivo en nuestra vida, René, es glorificarse. Ahora, eso toma riesgo y toma una fe audaz, desafiada, una fe que o sea, la verdad es muy incómodo vivir ahí, porque tú quieres ganar la batalla con 30,000 hombres y Dios te va a hacer que regreses a todos y que solamente te quedes con 5 chícharos, y con eso es Él ganarle al ejército de otros 50,000, porque Él es el que se lleva la gloria. Exactamente. Fíjate, ahorita que estabas diciendo esto, me vino un ejemplo a la mente. Es como si tú agarraras un papel así todo arrugado, completamente feo y hasta sucio, y pretendas de repente extenderlo y así aplanarle las orillitas para que Dios escriba una carta de amor.
Ujú. Entonces, y aunque Dios escribiera la carta de amor en ese papel, el que lo reciba va a ver más el papel que Claro, la carta. Entonces, claro. ¿qué tiene que pasar? Pues ese papel va a tener que entrar a la trituradora y va a tener que entrar a pasar a ser un papel nuevo Sí, para que Dios pueda escribir una carta digna que enamore sí. al que la lea. Y esa es la parte por la que tenemos que atrevernos a pasar. Y tú lo decías, en donde está tu estado de cuenta, en donde está tu agenda, ¿cuánta gente deja su oración para el final del día? ¿No? Cuando dices, híjole, pues en dónde está tu corazón, lo primero que tendríamos que tener conciencia, porque no es un asunto de culpa, es un asunto de conciencia, es decir, lo primero que tengo que hacer del día es, mi primer tiempo es el Señor, y si me tengo que ir a trabajar, pues me tengo que levantar más temprano, Así es. ¿no? Y si no, pues ¿dónde va a llegar la voz? Así es. Son decisiones conscientes, son decisiones atrevidas, son... Y esto, ahora, quiero decirles algo, esto no es en nuestras fuerzas, pues si no caemos en un legalismo y creemos, no, yo soy mejor porque yo sí me levanté hoy a las 5 de la mañana a orar y René no. Esto tiene que ver, volvemos al punto, con una vida guiada por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu correcto, en el Espíritu de Cristo. Es en ese lugar en el que podemos vivir vidas que agradan a Dios, que toman esas decisiones. No lo puedes hacer en tus fuerzas. Tú lo haces en tus fuerzas, te dura 2 semanas, 2 horas, 2 minutos te dura cuando lo haces en tus fuerzas. Pero cuando tienes una convicción de parte de Dios, y sí, hay un punto donde tu carne se incomoda, se molesta, se exaspera porque estás tomando una decisión no conveniente para tu carne, pero el Espíritu Santo está ahí y te da la paz, te da el gozo, te da esa certeza de que lo que estás haciendo va a producir un fruto en tu vida. Entonces, no es algo que tú decides en tus fuerzas, en tu carne, que tú dices, yo le voy a echar ganas y ahora sí, yo voy a dar esto para que Dios me dé el otro. Volvemos a caer en un lugar de negociantes con Dios y de legalistas, porque a veces yo he estado en ese plan, Claro. Yo me levanto a las 4 de la mañana por una semana a orar y diciéndole a Dios, pues ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? ¿O por qué no haces lo que me acuerdo una temporada en la que yo estaba pidiéndole a Dios algo muy en específico, y yo me empecé a levantar a las 4 de la mañana a orar, pidiéndoselo a Dios, diciendo, quiero que me lo haga. Y no era algo malo, era algo bueno, algo necesario. Y yo me empecé a levantar a las 4 de la mañana a orar, a pedírselo a Dios, hasta que después de como 1 mes o 2 meses, y darme cuenta que eso no estaba sucediendo, sino al contrario, yo tuve que aprender a decir, ok, es que si yo me levanto a las 4 de la mañana a orar, no es para yo hacerle manita de puerco a Dios para que Él me haga el milagrito. Sí. Que esa es la mentalidad de nuestra que traemos cultura. de nuestra cultura, de irme a la iglesia, a la basílica para pedirle a Dios un milagro. No funciona así. O sea, yo tuve que llegar al punto de entender, ok, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? En cuanto a esta situación, ¿cuál es tu voluntad? Revélamela, enséñame, ¿qué quieres hacer? Y con el tiempo Dios me fue enseñando cuál era su voluntad hasta que Él la cumplió. Y no era lo que yo quería, de hecho era lo contrario. Y yo tuve que aprender a aceptar y a abrazar la voluntad de Dios, que en ese momento no entendía, pero ahora, años después, volteo y digo, wow, la voluntad de Dios fue buena, Él fue bueno, él es bueno todo el tiempo. Entonces, Así es. es un caminar con Dios, no es una receta, no hay una receta para creer, ya conozco a Dios, ya lo metí en una cajita, ya lo metí en un botecito y ya sé cómo manejarlo. No, a Dios necesitamos escucharlo, necesitamos depender de Él, necesitamos confiar en Él, necesitamos conocer su palabra para poder distinguir nuestra voz de su voz, o de la voz del diablo, o de la voz del mundo. Y también importante decir, ¿qué tan importantes tendríamos que ser como para que el diablo nos hable? Yo creo que el diablo nos deja de ser, velo, ahí está mareado y enredado con él, consigo mismo, claro. ¿no? Sí, el diablo no necesita prestarnos tanta atención. Simplemente el mundo es gobernado por él. Entonces, con que nosotros le demos influencia al mundo en nuestra vida, con eso, Sí. ya tenemos la voz del enemigo en nuestro interior. Si le prestamos más atención a todo lo que se escucha, a todo lo que se ve en redes sociales, a toda la media, a todos los medios de comunicación, y tú te metes y te enamoras del lenguaje que habla la gente en la calle,
bueno, pues con eso ya le abriste tu corazón a la voz del diablo. No es tanto que el diablo te va a hablar audiblemente, aunque a mí sí me ha hablado algunas veces el diablo. Y fíjate, casualmente ha sido cuando estás en campo de batalla y cuando le estás causando problemas al enemigo. Ahí Claro, porque entonces se te viene encima. Entonces sí te vuelves importante, porque entonces estás haciendo daño. Claro, mientras estés en tu cama viendo la tele, viendo el fútbol todos los días, créeme que el diablo no te va a hablar, ya te tiene en su bolsillo. Pero sí. El diablo no convive con Netflix. Así es. Ya estás tú solito ahí enredado. Exacto. Entonces, qué importante es entender que Dios nos habla, Dios nos quiere hablar, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero todo radica en qué tanto puedo yo someterme, rendir mi vida a su voz, a lo que Él ha hablado, a lo que Él ha dicho, y girar nuestra vida, no en torno a mis necesidades y a mis conveniencias, sino girar nuestras vidas en torno a lo que Él quiere. Y sí, muchas veces no sabemos qué es lo que Dios quiere. Yo no te puedo decir qué es lo que Dios quiere en asuntos quizás específicos no sé, de mi carrera o de mi profesión o de mi ministerio, de aquí a 10 años, no sé qué es lo que Dios va a hacer. O sea, tú mismo estás aquí en Parral y no sabes, no sabías, hace 10 años te hubieran dicho eso, te hubieras reído. Me hubiera reído, yo iba a andar en cualquier otro lado del mundo. Bueno, los dos. Exacto, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a venir más adelante. La vida golpea, la vida presenta situaciones, retos, presenta cosas a veces muy duras, pero cuando tienes a Jesús y cuando sabes oír su voz, tú tienes acceso a preguntarle: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás hablando en esta situación? ¿Qué quieres de mí? Y cada vez que tú obedezcas esa pequeña palabra de Dios, esa pequeña porción de la escritura que viene a tu memoria en ese momento, cada vez que tú te vayas por ahí, vas a encontrar paz, vas a encontrar victoria. No vas a encontrar quizá lo que tú te imaginas. O sea, no vas a encontrar eso que a veces pensamos, vuelvo al punto, pensamos que si yo le doy $1, el Señor me da 2. No es así. Muchas veces, y me acuerdo, han habido situaciones donde Dios me ha pedido, no des el diezmo, da todo tu sueldo. Y lo haces. Uh-huh. Y en ese momento tú piensas: Dios va a abrir las ventanas de los cielos y me va a salir un señor aquí en la esquina y me va a decir: aquí están $1,000,000 por cuanto fuiste fiel. No sucedió. De hecho, esa quincena la pasé muy mal y tuve que aprender a administrarme. Que también es bendición. Pero sé que Dios respaldó esa decisión al final de cuentas, ¿no? Y aquí estamos. Entonces, no hay un trueque con Dios. No le vas a negociar a Dios a ver cuánta bendición le vas a sacar por tu obedecerle más. No, la bendición de Dios es Él mismo, es el que tú le conozcas a Él, es el que Él llene tu vida, el que Él llene tu caminar, el que tú le conozcas. Él es el premio, Él es la recompensa, Él es el resultado final de tu obediencia, es que tú le conozcas, que tú le glorifiques, que tú le reflejes a Él, que Él puede ahora usar tu vida para que otros lo conozcan. Y eso... Deja tú que se quede ahí. Él puede usar tu vida. Ahora sí eres de Él. Así es. Oye, y quería preguntarte algo, porque ya se me fue, pero qué importante es cuando dices: es que quiero escuchar la voz de Dios y quiero hacer las cosas y Dios me va a hablar a lo mejor de cosas que yo no quería. Pero mucha gente cree que en el momento en el que Dios te dice algo y en el momento que escuchas algo de parte de Dios, de repente es como si mágicamente te dieran ganas. Y yo creo que Dios te da todo menos las ganas, o sea, te da la capacidad para obedecer. Así es. Pero no te da ganas, o sea, simplemente te da la capacidad de gobernarte y de doblegarte. Así es. Pero no te dan ganas. Así es. Porque nuestra carne, nuestra naturaleza es contraria. Dice la Biblia en Romanos que nuestra carne es totalmente opuesta al Espíritu. Nosotros no podemos en nuestra fuerza agradar a Dios. Pero es increíble poder saber que en el Espíritu Santo, en el poder, por eso Cristo dio su vida en la cruz y resucitó, y Él nos reconcilió con Dios
y su promesa, su herencia, el tesoro que Él nos dejó fue al Espíritu Santo. O sea, tú y yo no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestra carne, ¿sí? Escuché una frase esta semana de un amigo y me impactó. Dice que cuando llegue al cielo, y vamos a suponer, ¿no?, que llegas al cielo y te encuentras con todos estos hombres de la fe, ¿a quién quieres conocer, no? ¿Qué le preguntarías no sé, a David, ¿no? Sí. Y dice este hombre, dice, yo le preguntaría a David qué se siente matar a un gigante de más de 3 metros de altura. Dime qué se siente que chaparrito como tú le pones una tunda a un gigantón, ¿no? O preguntarle a Moisés qué se siente abrir el mar. Ajá. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y dice que en eso él se imaginó a Moisés y a David preguntándole, ¿y qué se siente tener al Espíritu Santo adentro? ¿Sabes? Porque realmente fue hasta que Cristo consumó su obra en la cruz Que ellos no tuvieron acceso ellos a no eso. tenían acceso a la llenura del Espíritu Santo. Así es. Y tú y yo ahora por Cristo la tenemos. Y es en Cristo que quizá no vamos a abrir el mar rojo, quizá no vamos a derribar unas murallas en este momento, aunque hay gente que lo ha hecho, ¿no? Sí. Pero empieza en el Espíritu Santo tú puedes obedecer. En el Espíritu Santo tú puedes morir a tus propios deseos egoístas, a tus pasiones. En el Espíritu Santo tú puedes tomar tu cartera y dar una ofrenda generosa para una obra o para las misiones. En el Espíritu Y Santo, transformar vidas. exactamente, en el Que Espíritu eso es más Santo, poderoso. tú puedes ir con una persona difícil y perdonarla. En el poder del Espíritu Santo somos llamados a caminar en estos actos de obediencia. Quizá no son así en nuestra mente humana, no son gloriosos, no se comparan como los grandes milagros que a veces leemos en el Antiguo Testamento. Pero créeme que hay una vida de milagros y una vida sobrenatural en el Espíritu Santo. Definitivamente. Pero si no damos los pequeños pasitos ¿sabes qué? Voy a pasar más tiempo con el Señor, voy a hacer estos ajustes en mi agenda semanal para tener como prioridad cosas que a Dios le agradan. Hasta entonces no podemos ver a paralíticos levantarse, no vamos a saber lo que es tener un ciego enfrente y que abra los ojos y pueda ver. Y eso es para nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo, yo creo que el poder de Dios y los milagros de Dios están vigentes. Hemos visto milagros, hemos visto cosas gloriosas en nuestra vida, pero la verdad es que no suceden hasta que nosotros aprendamos a someter nuestra vida, a obedecer a Dios. Y Dios quiere llevarnos a una mayor gloria, pero es hasta que nosotros, por medio del Espíritu Santo, por medio de ese poder sobrenatural, comenzamos a ser obedientes, Sí. a ser dóciles a la voz de Dios, y que si Él nos dice derecha, derecha, si Él nos dice izquierda, izquierda. Saber qué es lo que Dios quiere para cada temporada de nuestra vida. Oye, Omar, esto iban a ser 20 minutos y ya nos pasamos un montón de esto, pero vamos a concluir. Desde la experiencia de Omar Rodríguez, danos 3 tips de cómo te preparas para escuchar, para obedecer y para recibir la palabra, la voz de Dios. Pues el primero y más importante es: lee la Escritura, lee la Biblia, estudia la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, detente cada vez que tú lees en la palabra. Ahora, la Biblia no la leemos para tener más información o para encontrar enseñanzas inspiradoras que me den fuerza para enfrentar el día de hoy. No. La Biblia la estudiamos para conocer a Jesús. Okay. O sea, si tú abres tu Biblia y tú le pides al Espíritu Santo: Señor, quiero conocerte hoy, háblame, quiero escucharte, quiero conocer a Jesús. Cada vez que tú lees tu Biblia buscando a Jesús, no buscando, porque eso también es otra
de las cosas malas de nuestra cultura religiosa, que queremos abrir la Biblia para sentirme bonito, y para que se trate de nosotros, para que se trate de mí, para que a ver, Dios que me va a decir, aquí, ay, sí, qué bonito, ayúdate que yo te ayudaré, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Claro. Pero queremos encontrar como que recetas o tips para mejorar mi vida. No, la Biblia no se lee para mejorar nuestra vida, la Biblia se lee para conocer a Jesús. Y cuando tú lees la Biblia y conoces algo de Jesús y ves algo de su gloria o ves algo de su carácter o te das cuenta, es que Jesús es manso y humilde. ¡Wow! Dios es manso y humilde, ok. ¿Eso cómo afecta mi vida? Híjole, pues la verdad es que yo soy todo lo contrario. Yo soy bravucón y peleonero. Respondón y soy justiciero. Pero Jesús es manso y es humilde. Y tú dejas que esa verdad conforme, amolde tu corazón y haga un efecto en tu vida. Créeme que la siguiente vez que te encuentres en una situación donde tú te ves tentado a hacer tu propia justicia y a contestar lo que esa persona tiene que oír, y de pronto el Espíritu Santo va a decir, hey, yo soy manso y humilde. Y tú vas a decir, pero Señor, y te vas a dar cuenta que por quedarte callado a lo mejor, o hay veces que Dios te va a decir, sabes que sí, habla la verdad. Sí. Pero desde un espíritu humilde, claro, desde un espíritu correcto y con su actitud y no con la nuestra. Exactamente, vas a dar vida, vas a provocar vida en esa situación. Entonces, estoy dando un pequeño ejemplo, pero entre más conozcas a Jesús en la palabra, más te vas a empezar a parecer a Él. Segunda de Corintios capítulo 3 dice que por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria conforme a su imagen. Ese es el objetivo de nuestra caminar en Cristo. ¿Qué tanto te pareces a Jesús? Ese es el objetivo de nuestra leer la palabra. ¿Qué tanto me voy a parecer a Jesús? Número 1. Número 2, pues obviamente el que tú aprendas a decirle a Dios en cada situación ¿qué quieres, Señor? Yo he atravesado diferentes pruebas y problemas y situaciones. Recuerdo la última vez que estuve en un hospital confundido y con el diagnóstico del doctor y diciéndole y honestamente reclamándole a Dios ¿por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? Y yo tuve que aprender que la pregunta más inteligente que le puedes hacer a Dios en una situación difícil no es ¿por qué a mí? La pregunta más inteligente que le puedes hacer es ¿qué quieres de mí? Como Pablo. Cuando Pablo se encontró con Jesús, ahora sí que ¿qué tanto le pudo haber dicho? Y lo único que le dijo es ¿qué quieres de mí? Porque tenía la intención de en el momento que me quede claro lo voy a hacer. Así es, exacto. O sea, entonces la segunda cosa sería en ese momento de crisis donde dices no sé qué hacer, no sé, izquierda, derecha, ¿qué hago? Pregunta al Señor, ¿qué quieres tú? Pero es que si le doy para acá creo que me va a salir mejor. Sí, pero pregúntale a Dios, ¿qué quieres tú? Y la tercera cosa que yo diría que es importante al obedecer la voz de Dios es no te apresures, no quieras, no esperes o no reduzcas la bendición de Dios por obedecer su voz. No la reduzcas a un beneficio personal, no la reduzcas a dinero o a influencia o que es que obedecí a Dios y me fue mejor en mi negocio. La verdad es que Dios no está interesado en bendecir tu vida personal más de lo que está interesado en glorificarse en tu vida. Y Dios es bueno y Dios te va a proveer cuando necesites ese $1,000,000. Dios va a estar ahí. Pero cuando no lo necesites, créeme que no lo vas a necesitar. Pero lo que Dios sí quiere es glorificarse en tu vida. Dios quiere que cuando la gente conozca tu historia diga, wow, qué grande es el Dios de René. Qué grande es el Dios de Omar. Yo quiero conocer a ese Dios. Fíjate, ese es el negocio de Dios. Exactamente, es como cuando lo ves y ves en Éxodo, Moisés salía de la presencia de Dios y su rostro resplandecía, y luego vemos en Apocalipsis y vemos a Jesús y dice su rostro resplandeciente como el sol, dice, ahora sí que reflejaba así es con quien había estado. Y muchas veces nosotros queremos que nos vean a nosotros y no, lo que importa es que a donde caminemos, así es, que la gente vea a Dios y diga, wow, yo quiero lo que Él tiene. No lo quiero a Él, ni quiero ser como Él, quiero lo que Él tiene. Y totalmente, o sea, y lo digo muy consciente porque muchas veces
nosotros manejamos, hablando de esto del trueque, o sea, obedezco a Dios para que me vaya bien, obedezco a Dios para que me dé lo que... No, olvídate de eso. Muchas veces sí vas a perder amistades, vas a perder dinero, vas a perder oportunidades, pero te vas a quedar con la mejor parte, que es haberle conocido a Él. Así es. Y ser un instrumento para su gloria. El dinero, las riquezas, las amistades van y vienen, la verdad. O sea, un día puedes tener mucho dinero, otro día puedes no tener nada. Y te vas a dar cuenta que el gozo, la paz en tu corazón dependen totalmente del momento en que obedeciste a Dios y no de cuando tuviste. Puedes tener mucho dinero y ser totalmente infeliz y miserable. Así es. O puedes no tener nada y depender de Dios para la siguiente quincena y estar lleno de gozo, lleno de paz y reflejar a Cristo. O sea, no estoy diciendo que Dios nos quiere mantener pobres o nos quiere mantener a pan y agua, como dicen. No, Dios es muy bueno, Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero la verdad es que para tú aprender a conocer a Dios y que tú le puedas rendir tu voluntad y que tú aprendas a ser humilde y a caminar delante de Él en esta confianza, va a tomar unos cuantos encontronazos con esta vida de Señor, ¿qué quieres? ¿Qué no me alcanza para quizá o perdí dinero en esta transacción? No hay ningún problema, o sea, Dios siempre va a estar ahí supliendo el siguiente paso, pero lo estoy diciendo porque no puedes rebajar la bendición de Dios a algo material, no, o a una oportunidad de este momento para el aquí y el ahora. La bendición de Dios tiene que ver con lo eterno. Todo lo que es de Dios tiene que ver con una trascendencia eterna. De aquí a 100 años a nadie le va a importar si tuviste dinero, si fuiste exitoso, si fuiste rico o no, pero lo que sí va a importar, cuánta gente llevaste a la gloria, cuánta gente conoció de su Salvador a través de lo que tú hiciste, a través de tu palabras, ¿no? A través de tu carácter, de tu boca, a través de tu gesto, cuánta de tu familia fue salva, cuánta de la gente, cuántas vidas, el curso de su vida fue cambiado por el Evangelio a través de tu vida. Eso sí es eterno, eso sí es fruto que cuenta. Y la verdad es que estamos tan enamorados de las bendiciones materiales que por eso a veces no queremos obedecer a Dios. Así es, totalmente de acuerdo. Pues Omar, yo no sé, yo tengo mucha hambre y... Vámonos a desayunar. Vámonos a desayunar. Muchísimas gracias, eres una gran bendición. Qué chido. Gracias por prestarte a mi engaño. Y que se repita, ¿no? Sí. Órale, pues. Me la jugaste. Dios los bendiga, hasta luego.